a partir de la convicción de que es importante conocer a China de manera directa, que no podemos hablar de China sobre la base de la desinformación o de la ignorancia. Y por eso, a pesar de que hacemos parte de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y que firmamos un acuerdo de cooperación con el Instituto de la Economía Mundial de la China, fuimos conscientes de, a pesar de que nosotros tenemos todos una larga experiencia profesional, maestrías y doctorados, consideramos que nos falta mucho todavía para conocer a China. ¿Cómo será para los que ni siquiera han leído y conocido de manera directa a China? Por eso las expresiones mediáticas que hoy ocurren corresponden más a la ignorancia que a la buena información. Este libro entonces es producto de un entrenamiento que hicimos los académicos que estamos elaborando 7 propuestas de cooperación con la China popular, y por supuesto entendimos que era preferible, antes de concretar las propuestas, tener conversatorios, así lo llamamos, por eso lo llamamos charlas, que es una forma de crónica, con especialistas, si no lo hagas, las dos presentes acá, y especialistas también en la práctica de la diplomacia. Entonces las autores y los autores son la profesora Lina Luna, profesora de la Universidad Externado de Colombia, tal vez la persona que en el país conoce más el tema de la China en el ámbito académico, la doctora Ingrid Chávez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Inversión Colombo-China, pero también invitamos a un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha estudiado el tema chino más de 30 años y con 43 libros publicados sobre este tema, el doctor Arturo Oropesa. Pero naturalmente, como no queríamos hacer un análisis simplemente especulativo y teórico, incorporamos también a nuestro embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera, que todo el mundo conoce por su prestigio, por su expresión sobre lo que es Colombia. Y también participó en este evento el embajador de la China en Colombia, Chu Jinjiang, quien tuvo la oportunidad de explicarnos de manera directa en qué consiste varios aspectos de la política exterior de China. Vamos hoy a empezar, en primer lugar, con la lectura de una nota que el señor embajador de la China ha enviado a este evento, y lo hizo porque no tuvo suficiente tiempo ni para asistir de manera presencial, pero tampoco para hacer una grabación, y sin embargo, en medio de sus cantidad de actividades preparatorias de la visita del presidente Petro a China, ustedes saben que el presidente Petro asume la presidencia de la CELAC y va a tener una reunión CELAC-China el 13 de mayo. ¿Sí? Colombia asume la presidencia de la CELAC. Colombia va a tener más de 6 presidencias en la región. Esperamos que el presidente aproveche esos 5 minutos, como decimos, para tomar medidas apropiadas y oportunas. Entonces yo quiero leer para empezar esta presentación de este libro, que espero que lo lean, lo compartan y eventualmente lo critiquen. El embajador envía la siguiente nota. Estimado profesor Edgar Reveis, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, estimado profesor Alcides Gómez, secretario general, estimado profesor Carlos Martínez, coordinador del acuerdo ACCE, Instituto de Economía Mundial de la China, señores académicos, amigos de la prensa. Es un gran placer participar en forma virtual en el evento de hoy para celebrar con todos ustedes el lanzamiento del libro Charlas sobre China,
Ante todo, quisiera expresar en nombre de la Embajada China en Colombia nuestras cálidas felicitaciones y sincero agradecimiento a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y a todos los académicos que colaboraron en la edición de este libro: Carlos Martínez, Lina Luna, Arturo Oropesa, Ingrid Chávez y Sergio Cabrera. El poder mágico de los libros reside en la capacidad de trascender el tiempo y el espacio y crear consensos. La publicación de este libro coincide con el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Colombia. No es solo una obra maestra de académicos, sino también una ventana para comprender el desarrollo y la vitalidad de la China moderna y un puente que conecta el intercambio y el aprendizaje mutuos de las dos civilizaciones. Esto sería para muchos colombianos una ayuda a que China deje de ser un país lejano para convertirse en un socio en el que es posible comunicarse, comprender y conectar. Lo que más me impresiona es el libro no se limita a aplicar los estereotipos usuales de Occidente para interpretar a China, sino que presenta una descripción objetiva de la imagen real de China por parte de los autores que realmente nos conocen y nos entienden, y una observación multifacética de la perspectiva social, los conceptos de gobernanza, los milagros del desarrollo económico hasta el núcleo cultural y espiritual, y transforma cuestiones complejas como el sistema político, el marco institucional y las relaciones comerciales en narrativas vívidas. Los lectores podrán comprender mejor la lógica subyacente del camino chino. En vez de exportar nuestro modelo, China comparte experiencias. En vez de ofrecer una interpretación unidireccional, lo que se trata es un enriquecimiento mutuo. Señoras y señores, la visión internacional y global que consta del libro es también una característica distintiva de la diplomacia china. Como segunda economía más grande del mundo, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible de China están cada vez más entrelazados con los del mundo. Bajo la guía de la diplomacia del presidente Xi Jinping como jefe de Estado, la diplomacia china se ha adherido a los principios de defender la verdad y hacer innovaciones, aplicar firmemente una política exterior independiente y pacífica, salvaguardar con firmeza la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, promover una red global de asociaciones y plataformas de cooperación internacional como la Franja y la Ruta, abogar por un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica inclusiva, inyectar una valiosa certeza y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre y de caos, y fomentar la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad. En la actualidad el mundo se enfrenta a una mezcla de viejas y nuevas contradicciones. El equilibrio internacional de poder está experimentando profundos ajustes y la competencia entre las principales potencias se está volviendo cada vez más feroz. Esto conlleva desafíos, pero también oportunidades. El sur global está creciendo en fuerza, remodelando el panorama global. China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones con América Latina y el Caribe y considera a la CELAC como un socio importante en la consolidación de la solidaridad de los países en desarrollo y la promoción de la cooperación. La cooperación entre China y América Latina siempre se ha adherido a los principios de consulta en pie de igualdad, construcción conjunta y ganancias compartidas. Ha respetado los deseos de la parte latinoamericana, ha satisfecho las necesidades de la parte latinoamericana y ha promovido el desarrollo de la parte latinoamericana, y ha sido ampliamente apoyada por los pueblos latinoamericanos. Este año se cumple el 10º aniversario del funcionamiento oficial del Foro China-América Latina. China está a punto de acoger la 4ª reunión ministerial del Foro. Confío en que bajo la cooperación y el liderazgo de Colombia, presidencia pro tempore de la CELAC,
las relaciones China-América Latina seguirán avanzando firmemente por el camino de la igualdad, en beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el beneficio para los pueblos. Al mismo tiempo, China y Colombia siempre adherirán a los principios de igualdad y respeto mutuo. Se apoyarán mutuamente en cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales de cada uno y promoverán el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales. China está dispuesta a trabajar con Colombia para explorar nuevas oportunidades como la cooperación BRICS y la iniciativa de la Franja y la Ruta, aprovechar el potencial de cooperación en comercio e inversión, transformación energética, conectividad, economía digital y otras. Trabajaremos juntos para avanzar en el proceso de modernización y crear un futuro más brillante para las relaciones bilaterales. Por último, le deseamos a Charlas sobre China un gran éxito. Espero que este libro esté disponible en las universidades, bibliotecas y para el acceso de lectores normales de Colombia, para que más amigos puedan conocer una China real, multifacética e integral, y reunir nuevas fuerzas vibrantes para la causa de la amistad China-Colombia. Muchas gracias. El mensaje de nuestro embajador en la China, Sergio Cabrera. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor para mí como embajador de Colombia en la República Popular China participar en la presentación de esta obra tan valiosa, Charla sobre China, publicada por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Agradezco profundamente la invitación y celebro que este encuentro se dé en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, un espacio que como pocos promueve el diálogo entre culturas a través de la palabra escrita. Hablar sobre China no es tarea sencilla. Se trata de una civilización milenaria con una riqueza cultural, histórica, filosófica y económica inmensa. Para los que hemos tenido la fortuna de vivir en este país, de caminar sus calles, compartir con su gente y acercarnos a su pensamiento, se vuelve una experiencia transformadora que despierta tantas preguntas como admiración. El libro que hoy nos convoca no solo ofrece una mirada informada y rigurosa sobre China, sino también que representa un esfuerzo por tender puentes entre nuestras naciones, porque conocer al otro es el primer paso para construir relaciones sólidas basadas en el respeto, la cooperación y la comprensión mutua. Desde la Embajada de Colombia en China hemos visto con gran satisfacción cómo ha crecido el interés de académicos, empresarios, estudiantes y ciudadanos por comprender mejor a este gigante asiático. Y este libro llega en un momento crucial, cuando el mundo, más que nunca, necesita espacios de diálogo intercultural y reflexión profunda. Charla sobre China no pretende dar respuestas definitivas, pero sí abre puertas. Es una invitación a observar con atención, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a entender que detrás de las cifras macroeconómicas y los titulares de prensa hay una sociedad dinámica, en constante evolución, con profundas raíces en su pasado y una mirada decidida hacia el futuro. Quiero felicitar sinceramente a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por este aporte. Publicaciones como esta fortalecen el conocimiento mutuo y enriquecen el debate académico y social sobre una de las potencias más influyentes del siglo XXI. Para terminar, les dejo una idea que me acompaña constantemente. Conocer China es una forma de conocernos a nosotros mismos, porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a ver el mundo desde otros ángulos y a descubrir que la diversidad no es una barrera, sino una riqueza invaluable. Muchas gracias.
para terminar esta parte de virtualidad, hay un mensaje del profesor de la Universidad Autónoma de México para luego dar paso a una presentación ampliada sobre el tema chino. Profesor Arturo Oropeza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo con mucho gusto a las personas presentes en ese recinto en esta tarde en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Filbo, agradeciendo de manera muy especial la invitación que me hiciera para el efecto el doctor Carlos Martínez Becerra, coautor y miembro de la Academia Colombiana. Mi mayor agradecimiento para él. Sé de su gran entusiasmo e interés en los temas de China que hoy concluyen o se concretan con la presentación de este libro titulado Charlas sobre China. Desde luego saludo con mucho respeto al embajador Sergio Cabrera, embajador de la República de Colombia ante la República Popular China, a la doctora Ingrid Chávez, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana China de Inversión y de Comercio, a la doctora Lina María Luna, docente investigadora de posgrado y pregrado de la Universidad Externado de Colombia, y al señor embajador de la República, que saludo con todo respeto, al señor Xu Jingyang de la República Popular China ante la República de Colombia. Celebro y felicito al doctor Martínez por tomar esta iniciativa de crear, de integrar los diferentes textos que acompañan este libro, en el cual tuve la oportunidad de ser invitado, por dos razones simplemente en este corto tiempo que tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes. El primero de ellos es el momento y la oportunidad de que este libro salga hoy en esta parte primera del 2025, en el que, como todos sabemos, somos testigos de un efervescente cambio, trascendente transformación de la geopolítica del mundo, en la que vemos todos los días un reacomodo de un orden global que va concluyendo y de nuevo un orden global que poco a poco se va construyendo, que todavía no acabamos de verlo con claridad, que todavía desde luego no podemos establecer objetivamente las líneas de su nuevo contorno, pero que sabemos que está sustituyendo toda una etapa del siglo XX que nos explicó y que nos dio cierta certeza y destino tanto para los temas políticos como económicos como sociales. Hoy vivimos la disrupción integral de los fenómenos, no solo el geopolítico, también tenemos el fenómeno digital, tenemos el fenómeno de la energía, tenemos el fenómeno también de la sustentabilidad, pero no cabe duda que dentro de todos ellos uno de los temas más importantes es el nuevo papel que China ha venido a tomar dentro de todos estos grandes retos de conclusión y de renovación de la geopolítica del mundo. En ese sentido, como segundo punto, me parece de trascendencia o de importancia en la generación de este tipo de documentos que se suman a la interpretación del fenómeno, pero de manera especial a China, es eso, ¿no? El conocimiento de lo que es esta profunda y enorme civilización que representa la República Popular China. Tenemos 4 o 5 décadas en las que el mundo occidental tomó debida nota de que se venía gestando un regreso, ¿no? Un resurgimiento, un crecimiento de la mayor importancia en Asia y que lo encabezaba de manera principalísima China. En ese sentido, poco a poco los estudios, por lo menos en América Latina, han ido creciendo en ese sentido. No porque no existieran, pero eran muy escasos y por otro lado eran muy enfocados únicamente a la historia china. Hoy los diferentes centros que se han estado creando poco a poco a lo largo de la región, lo que intentan, ¿sí?, además de los estudiosos, de los sinólogos que han estado naciendo a partir del 2000 para acá, lo que intentan es sumar un poco ese conocimiento histórico
con las características nuevas de un socialismo de mercado, de un nuevo elemento de la economía, de un desarrollismo económico asiático, de una nueva forma de construcción del poder y de una nueva sociedad determinada por la piedad filial, que nos dan finalmente una nueva construcción de una civilización diferente, de una heterotopía, ¿no?, que no la acabamos de explicar y de entender a la luz únicamente de los patrones culturales occidentales. En ese sentido hemos aprendido esa lección y hoy vivimos el reto, el mundo en general, pero de manera particular América Latina, de ir más allá de las interpretaciones comunes, de los aranceles, de las exportaciones, por muy importantes que lo sean, de las inversiones extranjeras y de las infraestructuras. Estamos obligados a tratar de entender un poco más allá esa etnicidad, esa cultura, esa civilización, esa forma de pensar y de actuar de una civilización que tiene mucho que enseñar a América Latina y de la cual América Latina en toda su riqueza y esplendor tendría mucho que compartir con esta gran potencia china. Por eso yo celebro la construcción de este libro. Esperamos, junto con los demás autores, que sea de utilidad, que se sume a todo ese tipo de esfuerzos editoriales que se están haciendo en ese sentido en la región y desde luego que cumpla con el gran objetivo de ayudar a la transparencia, a la claridad y a una mayor explicación de uno de los grandes fenómenos de, no cabe duda, del siglo XXI. Termino felicitando nuevamente al doctor Martínez, ¿no?, y agradeciéndole nuevamente esa invitación que tuvo para mi persona y desde luego deseo el mayor éxito de esta mesa de trabajo, así como desde luego de el libro y de la feria. Muchas gracias. En la segunda parte de la presentación, hacer primero una breve presentación de lo que significa el modelo económico chino, de su historial, de cómo no es un milagro que ha ocurrido ahora, sino es una larga tradición de desarrollo de este gran país. Y luego, para concretar todos esos análisis, revisaremos algunos componentes relacionados con las relaciones comerciales y de inversión que Colombia tiene con China, de manera que pasemos del ámbito contextual al ámbito de la concreción de lo que nuestro gobierno debe hacer para fortalecer las relaciones Colombia-China. Debo decirles que las relaciones de Colombia con Chile iniciaron hace 45 años. Este es el año que cumplimos 45 años de relaciones. No es ahora que hemos empezado. Estamos atrasados en relacionar más positivamente nuestras relaciones de orden comercial, de inversiones y de carácter cultural. Y nadie mejor que para nosotros, para el país, que la profesora Lina Luna nos oriente un poco en el aspecto del modelo económico de la China y que la doctora Ingrid Chávez nos explique un poco más las verdaderas relaciones comerciales y de inversión que tiene Colombia con China. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, no solo por esta invitación hoy aquí, por esta invitación al libro, sino por todo este trabajo que vienes haciendo de manera muy juiciosa, de ayudar a dar un mensaje claro de qué se trata China, cómo funciona el modelo económico y con un interés genuino, ¿sí? Y eso ahorita es complejo, es un tema bastante complejo. Gracias, Ingrid, también por estar aquí. Para mí es un honor estar con ustedes y es un honor estar con todos ustedes también. Hace poquito contaba, alguien me dijo, ¿cómo así que dices tu edad tan rápido? Pero sí, tengo 44 años. ¿Por qué lo digo? Porque hace poquito hablábamos en un evento y yo les decía, tengo 44 años y en el transcurso de mi vida, 3 añitos más, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza. ¿Sí? En el transcurso de mi vida, los pobres colombianos siguen siendo más pobres y no tienen ningún sueño de salir adelante de ninguna manera. Y aún así, ante esa realidad, estamos todos en un afán gigantesco de demeritar el proceso chino. ¿Sí? Entonces, no sé,
Y bueno, y últimamente, y aquí recuerdo esa frase de seguro es China, no sé quién será, la verdad, todas las grandes frases sabias de China. Pero es, una persona va a otro país 2 días y escribe un libro sobre el país. Una persona está en el país 1 mes, escribe un artículo sobre ese país. Pero una persona vive en ese país o estudia ese país por décadas y le toma mucho tiempo llegar a atreverse a escribir algo al respecto. ¿Sí? Es un poco como el conocimiento rápido, la percepción rápida, la expresamos de manera eufórica, pero el conocimiento real requiere de silencio también, ¿sí? De no una respuesta inmediata. No me imaginé yo hace 20 años cuando empecé a estudiar China que me iba a ver de pronto en algún momento tildada de comunista, terrible, castrochavista, que está haciendo un montón de cosas y no debería ser profesora, sí, o sea, un montón de ataques que yo decía, ¿qué es esto? O sea, no puedo creer que mi interés genuino por China simplemente se haya convertido entonces también en este tipo de reacciones, ¿no? Digo, claro, ¿qué nos pasa como Colombia y como mundo? Y es esa incapacidad desde nuestro lado de entender que no pasa nada mal con que haya otro diferente a nosotros, por un lado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo también, al igual que lo mencionabas tú, cuando la gente me dice, ¿cómo sucedió este milagro asiático? Yo digo, pues no es un milagro, ¿sí? Es un ejercicio planeado a 100 años de manera consciente y concisa y clara, en el que se sumó todo el pueblo chino. ¿Listo? Entonces, cuando explico esto, me responden, claro, pues con esclavitud, ¿cierto? Porque son una tiranía. No fue ni con esclavitud, ni mediante una tiranía. Y entonces la pregunta ahí es, entonces, ¿cómo lo lograron? O sea, como si, yo digo, claro, aquí son las percepciones muy distintas del mundo, ¿no? Nosotros desde esta percepción más parroquial de pronto, esperamos que llegue un milagro o un salvador a arreglar todas las cosas en algún momento, ¿sí? O incluso casi también estamos esperando que llegue un apocalipsis y se acabe con todo lo posible porque no sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Eso es fruto de esta idea de que hay una mastermind detrás de las cosas, ¿sí? Incluso preferimos creer en, no sé, en los Illuminati o en un montón de cosas antes de reconocer que la única responsabilidad del mundo es nuestra, es de nosotros, no es de un externo. En cambio, modelos como el chino, que tienen una tradición taoísta, confuciana, también influida por el budismo, tú eres el responsable del mundo, no es otra persona. La armonía del universo depende de ti. Y no porque tú seas más importante que el universo, sino que precisamente si ese universo está en armonía, te va a influir positivamente en ti. Para no ponerse los más concretos y no ponerme tan abstracta en el asunto, a mí de nada me sirve enriquecerme si mi enriquecimiento es a costa de la vida, el alma y los recursos del planeta entero. Porque luego voy a terminar yo con mi riqueza encerrado en una cúpula defendiéndome del mundo, por ejemplo, Elon Musk, para decir algo. Porque es que les hice daño a todos a mi alrededor, ¿sí? Entonces el enriquecimiento no me va a traer a mí realmente ni seguridad ni nada en ese sentido, porque es a costa de la desarmonía social. En cambio, si mi enriquecimiento enriquece al otro y mi presencia armónica en ese sentido apoya al otro, pues entonces probablemente ese otro va a querer que a mí me vaya bien, porque mi bienestar impacta en su bienestar. Estos son conceptos dinásticos, son conceptos muy viejos, pero incluso conceptos que nos explican por qué para China la relación Estado-mercado no es una disfunción del mercado, ¿sí? Para nosotros un poco de Occidente es Estado por un lado, mercado por el otro. Además le damos al mercado casi que lo deificamos casi, no es que el mercado es sabio, racional y todo es perfecto según las fórmulas. Y el punto es, pues no necesariamente. Desde la dinastía se tiene claro que si el gobierno quiere sacar adelante a su gente, en ese caso el emperador, la única opción no podía ser a través de los impuestos de las personas. El Estado tenía que volverse un gran gestor económico, un gran productor, para tener el dinero para sacar adelante a sus personas, ¿sí? A su gente.
De hecho, el concepto confuciano es que se le debería lealtad total al gobernante siempre y cuando el gobernante estuviera gobernando bien. Porque si el gobernante está gobernando mal, merece ser removido. Digamos, el cielo cambia de opinión. Si usted está ahí, mientras mantenga el equilibrio bajo el cielo, pero si usted lo desatiende, el cielo va a cambiar de opinión. Entonces eso explica hoy por qué para China no puede hablar de una historia de éxito si el éxito no es de las 1.400 millones de personas que lo habitan. Y bueno, a veces oír 1.400 millones es como, wow, es un montón de gente, estamos hablando de muchas personas. Pero, claro, eso también significa 1.400 millones de mentes, de manos, de corazones metidos en la tarea, ¿sí? O sea, es decir, hay un espacio para eso. Pero desde esta perspectiva es, si China quiere mantenerse bien y poderosa a sí misma y volver a ocupar un rol vital en el mundo, tiene que ser mediante una China que esté enteramente rejuvenecida. El rejuvenecimiento de la nación china es un poco como todos fuera de la pobreza, todos desarrollados, todos teniendo una vida plena. ¿Listo? Por eso es que comprenden que la pobreza no se elimina y nunca se va a eliminar si dejamos todo en manos del mercado. Porque ¿cuál es la base de dejarlo todo en manos del mercado? Es la idea de que la búsqueda del personal individual, del bien individual, va a lograr que en algún momento todos estemos bien. Pero esa fórmula no cabe cuando somos un barril sin fondo, ¿sí? Es decir, cuando tú le preguntas a Elon Musk si tiene suficiente dinero, él va a decir que no, ¿sí? Que todavía puede hacer más, que todavía le falta un poco más. Entonces la mano invisible no tiene dónde sacar nada, porque es que no hay cómo redistribuir nada cuando nunca hay un fondo de un tope, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo de China está pensado en, mediante mecanismos de solidaridad, es la única manera de lograr, o sea, no es de competencia, es de solidaridad, que yo logro sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué es mecanismos de solidaridad? Mecanismos de solidaridad es, si a mí me va muy bien construyendo metros, provincia de, no sé, de Beijing, ¿no? Y resulta que en Xinjiang no tienen metro, o su metro está muy mal. Entonces, yo puedo como Estado ir a Xinjiang, ¿sí? Los estados de la costa están más desarrollados que los estados del occidente de China, y construir el metro. No es una pelea de recursos entre estados dentro de China, como sucede, por ejemplo, en Colombia. Es una pelea por los recursos. Es, si Xinjiang está bien y funciona bien el hub de intercomunicación de Xinjiang, de la franja y la ruta, ¿sí? Pues entonces entra más mercado, están mejores en ese lugar y mis productos también los van a poder comprar mejor allá. Entonces, nos están diciendo con esto, es como, no, la pobreza no se elimina como un milagro, se elimina es con una decisión que además involucra a toda la sociedad. Pero obviamente esa decisión tiene que estar liderada claramente por un gobierno que la quiere llevar a cabo, ¿sí? Entonces eso explicaría también por qué no se elimina la pobreza. Si la pobreza no se ha eliminado con programas de USAID de no sé cuántos millones de pesos, de dólares, tratando de financiar el desarrollo, o si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos han prestado muchísimo dinero y nosotros seguimos con carreteras insuficientes, al punto que hoy en día, si queremos exportar carne a China, no podemos porque llega podrida, o sea, no tenemos, o sea, físicamente es imposible en este instante. Ni siquiera es un tema de acuerdos fitosanitarios. Es un tema de que ya se hizo el estudio y con las carreteras y la infraestructura que tenemos, no es posible que la carne llegue en buen estado a China. Eso es un tema de infraestructura, ¿sí? O sea, no es un tema de otra cosa. Entonces, en ese sentido, este modelo chino entiende además que China necesita del mundo y el mundo necesita de China. ¿Eso qué significa? 1.400 millones de personas necesitan alimento, ¿cierto? Pero también necesitan comer, necesitan, les parece delicioso ahora el café, el sueño que tenía, creo que fue Barco el que dijo, genial que todos tomaran una tacita de café, y le respondieron, bueno, quiero que los colombianos tomen una tacita de té. Se cumplió el sueño, ¿sí? Con un esfuerzo concienzudo de los productores de café y de los comerciantes de café, sobre todo, no nosotros, o de otros lugares, pero bueno. Hoy en día a los chinos les encanta el café. Hoy sí es una opción. Hoy todos sí se quieren tomar su taza de café, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos convendría a nosotros, por ejemplo, firmar la iniciativa de la franja y la ruta? Que es un gran proyecto en el que
China está exportando al mundo lo que mejor hace, lo que más puede exportar. ¿Y por qué es lo que mejor hace? Porque cuando empezaron ese modelo de desarrollo, tenían claro que la única manera de desarrollarse era con una infraestructura fuerte. Por lo mismo que les estoy diciendo, yo puedo hacer los mejores arándanos, pero si no los puedo sacar, si no pueden llegar a la ciudad más cercana a ser vendidos, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, para el Estado chino era claro que tenían que construir ellos la infraestructura, y eso llevó a la constitución de empresas privadas y mixtas expertas en construcción de infraestructura. Entonces, cuando China dice que le puedo regalar al mundo, o que puedo intercambiar con el mundo, más que regalar al mundo, es que puedo intercambiar con el mundo infraestructura. Tengo una gran capacidad instalada para la infraestructura. Y con esa capacidad instalada también tengo un super banco que estoy creando ahora de asiático de inversión en infraestructura, antes se llama banco solo chino. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo le doy infraestructura al mundo? Que se reducen los tiempos de comercio, que pueden llegar más productos de un lugar a otro, que China puede tener la comida que necesita más rápido, o los materiales o las cadenas de suministro que le den ese suministro más rápido, mientras que, China lo que está haciendo es apoyando eso. Es decir, es un modelo que ha estado en la etapa global, se beneficia del desarrollo de los demás países. Y ahí hay una diferencia muy grande respecto a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿sí? Si el objetivo del modelo es ser el país más poderoso, entonces en ese objetivo no cabe el desarrollo de los países como algo deseable, ¿sí? Me refiero al modelo tradicional de un país hegemónico como por ejemplo Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene una China, ¿sí? Pero no es porque China, o sea, uno debería decir desde lejos que no estamos felices de que los 3/4 de cifra de reducción de pobreza global de los últimos 40 años fueron los chinos. No nos sentimos orgullosos de que haya habido un desarrollo global y que haya sido maravilloso. No nos sentimos orgullosos. Porque es que a Estados Unidos lo que le interesa es mantener la hegemonía. Y eso es diferente, ¿sí? Es un objetivo distinto. Mientras que si un país dice que el objetivo de su desarrollo es mantener su modelo de desarrollo funcionando y que para eso necesita un mundo desarrollado que le pueda mantener esas cadenas de suministro, esas cadenas de valor y esas cadenas de comercio, pues ¿por qué China tendría un problema en que Colombia se desarrolle? ¿Por qué China tendría un problema en que Chile se desarrolle? No hay una contradicción, es algo deseable dentro del modelo. Y con esto cierro, me imagino que ya me pasé el tiempo, ¿cierto? Probablemente sea verdad. Pero bueno, en ese sentido, con esto cierro con lo siguiente. Cuando les decía al principio, lo difícil que es entender otras visiones y otras perspectivas. Si yo empecé a estudiar China, es porque me di cuenta que el principal error que estábamos cometiendo, esto es en el 2000, o sea, todavía nos faltaba un tramo largo de lo que es China. Pero me di cuenta después de aprender budismo, confucianismo, taoísmo y demás, que estábamos explicando China desde Occidente, desde los prejuicios de la visión occidental, y que desde ahí era muy difícil entenderlo. Entonces por eso yo decidí que yo quería ser esa persona que aprendía chino, que se iba a China, que entendía a los chinos desde China y que la podía explicar acá, desde China misma. Y entonces, dentro de estas últimas charlas que nos han hecho los últimos días, me da risa algunos, o sea, yo entiendo que los periodistas tienen el rol de tratar de condensar lo que uno dice, pero uno de ellos me decía, ¿no está siendo usted muy ingenuo? Diciendo que China no va a utilizar su poder para dominarnos, sí, o sea, para hacer una hegemonía. Yo le decía, ¿no está siendo usted muy ingenuo? Creyendo que el mundo es como nos lo han mostrado hasta ahora y que no hay otra opción, ¿sí? Entonces, en ese sentido China sí maneja el mundo diferente. ¿Tiene errores? Claro que sí. ¿Hay fallas? Claro que sí. Pero entonces acá el punto es, ¿de quién corresponde garantizar que esa relación sea benéfica, por ejemplo, para Colombia? No corresponde a los chinos, corresponde a nosotros, pero como somos así como con esta visión asistencialista que nos dicen qué hacer y etcétera, y bueno, es que como Estado moderno tenemos muy pocos años también, ¿sí? O sea, somos un país muy joven, pero esta política asistencialista, uno de los efectos negativos que tuvo es que no sabemos qué queremos, ¿sí? Porque nos acostumbramos a que nos dijeran qué queremos, ¿sí? Y cómo se ejecutaba y qué se hacía. Entonces el problema de la relación gana-gana no es la relación per se ni con quien sea. Es que si yo no sé qué quiero, entonces no tengo ni idea qué voy a pedir en esa negociación gana-gana.
así me den las mejores condiciones de negociación. Si yo voy a pedir lo que mi mejor amigo me dijo que pida porque a él le parece chévere, entonces no va a ser mi postura gana. Pero eso no depende de mi negociador, ¿me explico? Depende desde mí. Que los chinos van a venir a acabar con el medio ambiente, pues fortalezcan las leyes. En este momento en Colombia, para cualquier persona, para cualquier empresa multinacional, es más barato pagar la multa por no cumplir con las normas ambientales que cumplir las normas ambientales. China, Canadá, el que sea va a venir y va a decir, pues incumplo, pago la multa y ya está, eso está más fácil, ¿sí? Entonces, esa autonomía, esa soberanía nos la damos nosotros mismos, fortaleciendo nuestras instituciones y fortaleciendo las cosas. Pero sobre todo en esta coyuntura global, que los cambios son mucho más profundos de lo que he podido explicar acá, lo que nos están mostrando es, hay otras opciones. Empecemos a decidir, no basados en el miedo a que Estados Unidos se ponga bravos y miramos a otras personas, sino basados en la decisión estratégica de que ya fue evidente que 200 años de lealtad a una sola persona no nos trajo ningún tipo de beneficio. Y que para cualquier empresario o persona es claro que tener los huevos todos en la misma canasta no es estratégico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ese temor y por ese prejuicio, nos estamos perdiendo no solo de un gran socio que es China, sino de otro futuro posible. Nos estamos encerrando en un futuro imposible. Entonces, hasta ahí llegaría el esto. Gracias. Para terminar esta presentación, les quiero dejar un mensaje con base en la presentación que hace la profesora Lina. En el capitalismo nos han enseñado que la mano invisible resuelve los problemas del desequilibrio que pueda haber en la economía. Los chinos dicen, no es la mano invisible, la mano debe ser visible para manejar bien el mercado. Aquí lo que se ha hecho es creer en la mano invisible y tenemos que empezar a exigir la mano visible en el mercado. Entonces, para cerrar este ciclo, entonces yo le doy la palabra a la doctora Ingrid Chávez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Inversión China-Colombia. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Lina, un placer y un honor estar aquí también contigo hoy. Lina nos habló de muchas cosas muy profundas y muy ciertas y que nos dejan pensando, y yo les voy a hablar de cosas más prácticas y de lo que está pasando hoy en la realidad de nuestro país en cuanto a las relaciones comerciales, en cuanto a las relaciones de inversión y de presencia China en Colombia. Yo creo que muchos en el país, y eso es algo positivo que ha ido cambiando, tenemos el estereotipo y el paradigma de el producto chino es malo, nos van a invadir los productos chinos, chino mala calidad. China dejó hace mucho tiempo de ser la fábrica de productos de mala calidad del mundo, pasar a un tema de diseño de alta tecnología y de alta calidad. Eso le ha permitido, o nos ha permitido incluso con Colombia, como lo hablaba el doctor Martínez, con 45 años ya de relaciones diplomáticas, de haber expandido al momento de hoy nuestro comercio con China más de 700 veces. Eso convierte a China el día de hoy en nuestro segundo, hasta el año pasado, primero en el periodo corrido de este año, socio comercial de Colombia en materia de importaciones. Importaciones que no son solamente de mala calidad, sino vemos lo que está pasando con sectores, por ejemplo, con los carros eléctricos en el país y con marcas de como BYD y como las otras más de 10 marcas que están entrando, y un poco hablando de presencia china en el país, manejando los más altos estándares de tecnología y de calidad para demostrarnos que eso que estamos importando, precisamente lo importamos, es porque nos funciona a nosotros como consumidores finales y pues al mercado industrial, y bueno, depende del sector que estemos hablando. Así que China, como primera instancia, se convierte en ese primer socio comercial. Siguiendo en línea con la iniciativa de la Planifica Ruta, cuando Lina nos habla de, es una estrategia para traer infraestructura, inversiones en infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, en donde China nos dice, oiga, le tiendo la mano para, precisamente, le llevo infraestructura, ¿para qué? Para que ustedes como Colombia se vuelvan más competitivos y no solamente yo llevarles mis productos, que es lo que dicen los periodistas hoy en día, oiga, es que todo eso es una estrategia del gobierno chino para invadirnos de sus productos chinos,
sino porque no lo vemos al contrario, la oportunidad que se le abre, ahí voy al tema de exportaciones, en expandir esas, les voy a poner lo que dicen los periodistas, 14.000 millones de dólares de déficit comercial, es decir, importamos 17.000 millones de dólares, exportamos solamente 2.000 o 3.000 millones de dólares, de los cuales de esos 2.000 o 3.000 son 80% mineroenergéticos, donde el 20% es la oportunidad de oro que tenemos con la iniciativa de la Franja y la Ruta para no que los chinos nos traigan productos, o bueno, también, y para adaptarnos como empresas acá a adquirir socios chinos, tecnología china, porque es que toda la cadena de suministro de cualquier cosa que pensemos, incluso este iPhone vendido por Estados Unidos y por Apple, depende de China. Todos los productos que ustedes piensen de una u otra forma, sean zapatos, sean celulares, tecnología es nuestro primer producto de importación de China, dependen o en su maquinaria, o en su materia prima, o en sus botones o las cremalleras para el zapato, o en los bolsos de marca extranjera que nos trae, dependen de China. Entonces, ¿cuál es esa oportunidad para que China, que viene con un concepto de gana-gana, de beneficio mutuo, de extender la mano para beneficiarse a ellos, pero también beneficiarnos a nosotros, para también beneficiarnos a ellos, nos tienda la mano en temas de infraestructura para nosotros poder sacar nuestros productos? ¿Qué pasa? De esos 2.000 millones de dólares que les digo, 80% mineroenergéticos, ¿qué están haciendo los gobiernos? Aunque, bajo mi opinión, y bajo la opinión de muchos, falta, porque nunca le hemos tenido una estrategia clara y concisa, como poniendo el caso en México, empresarialmente hablando, para atraer empresas chinas, para atraer inversión china y para decir como gobierno, oiga, China, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino, oiga, China también es una opción para mí y yo también quiero ver oportunidad de sacar mi café con un aumento de más del 16% interanual de consumo de café en China, mi café, mis flores, mis esmeraldas, mi carne de res que se está pudriendo porque no somos competitivos, porque no tenemos carreteras, porque no podemos llegar fácilmente a los puertos, mi carne bovina, mi carne porcina, los cerdos, mis pollos y todo lo que acá nos comemos del pollo y las patitas del pollo que aquí se pierden, poderse va a vender a un mercado de 1.400 millones de personas. Entonces, acá es donde está esa verdadera oportunidad de esos productos no tradicionales, hablando en materia comercial, vamos a exportar a China y a sacar a China por medio de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Chancay, si alguien conoce lo que es el puerto de Chancay, Perú y Colombia hace 10 años estaban en la misma posición. Perú se adhirió a la iniciativa, Colombia no lo hizo, Perú tiene un puerto hoy que es el puerto de Chancay, en donde ya se ve esa primera ruta logística que nos beneficia a nosotros, hablando de temas logísticos antes de iniciar esta conferencia. Oiga, ya tenemos una ruta Buenaventura, China, directa, específicamente enfocada en beneficiar a los exportadores, porque la ruta por la parte de China viene México, baja Colombia y son los mismos 40 días. En cambio, la exportación va directa. La exportación va directa en cómo vamos a hacer ese uso de esa ruta para beneficiar a nuestros productores y nuestros exportadores. ¿Cuál es el otro tema? Nos da pereza exportar. Nuestros exportadores tienen esa mentalidad de yo estoy conforme con aquí mi vecino, pero oiga, no estamos viendo ese mercado del Pacífico, que al contrario son nuestros vecinos y que tienen un mercado de, pues uniendo a todos los países, no solamente China, masivo y de más de 2.000 millones de personas, son 3.000 millones de personas. Entonces, bueno, no quiero enfatizar mucho en esta parte comercial, que me alargo mucho, pero el otro tema es la presencia de empresas chinas en el país. En presencia de cuando nosotros hace 10 años no veíamos chinos en la calle, hace 5 tampoco, yo creo que esto viene pasando de 5 años para acá, y vemos cómo el gobierno colombiano, y no este gobierno, sino iniciando gobiernos anteriores, le permitió una oportunidad a China, con un proyecto de infraestructura que en este momento ya está culminado, que es el proyecto, si alguien ha ido al Urabá antioqueño, la carretera al Mar 2, entre Urdanita, La Beiba, Chigorodó, bueno, toda esta zona del Urabá antioqueño, ya está terminado, hecho por una empresa china, lo que permitió abrir esa puerta a que, oiga, como que los chinos sí pueden, ¿no? Como que lo que les decía Lina, y como que sí son expertos
en construir, porque nosotros acá, nunca habiendo viajado a China, pues no sabemos cómo es ese tema que China levantó en 30 años ciudades que eran pueblos de pescadores a convertirlas en grandes metrópolis de más de 100 rascacielos, de más de 100 pisos, en ciudades de más de 5 o 10 millones de personas. Así que esa presencia china y esa confianza que poco a poco, que muy ingenuamente o muy módicamente hemos tenido con China, pues los chinos la han sabido aprovechar y no nos han dejado los proyectos botados como si lo han hecho otras empresas de otros países, y eso les permitió ganarse el metro de Bogotá, eso les permitió estar alineados con los objetivos de desarrollo del medio ambiente y de nuevas tecnologías y de energías limpias, con más de 15 proyectos en parques solares ya con empresas chinas aquí desarrollando sus proyectos. Eso nos permitió que en pandemia Sinovac nos salvara y nos sacara de tener esa disposición rápida de vacunas, y que ahorita se había ganado un proyecto con la alcaldía de Bogotá para construir una planta de producción de vacunas en Colombia. Eso permitió a BYD mostrar y ganarse un mercado que se lo ha ganado a pulso con su buena calidad y con su innovación y buena tecnología a precios muy competitivos. Así que toda esa presencia a Colombia nos llega de últimas. Somos el último país de Latinoamérica por cercanía, pues de siempre y de toda la vida y tradicional con países del norte, que nos llega esa presencia, pero que pienso yo que el mercado no está defraudando, y ojalá el gobierno tenga una estrategia mucho más clara con China. Y de aquí se desprenden mil temas más que también se tratan en el libro, y es, oiga, ¿por qué no aprovechamos lo que brinda China en temas de académicos, de becas para ir a estudiar a China, para ir a conocer China como nosotros lo hemos hecho allá, para aprovechar que si ustedes tienen hijos, un público mayor está aquí, pero si ustedes tienen hijos, nietos que se quieren ir a estudiar a China, pregrados, posgrados, maestrías, hay becas 100% pagas que salen todos los años y que se pierden porque la gente por desconocimiento no se quiere ir a China. Oiga, ¿cómo hacemos para aprender el idioma? Porque es que China ya no es el futuro, China es el presente, y están aquí, y la falta de profesionales que hablen el idioma para poderse entender con una cultura de negocios que no es fácil, que no funcionan igual que nosotros, que trabajan de una forma distinta, pero que les gusta trabajar con colombianos, que les gusta cómo trabajamos nosotros, porque de cierta forma, Lina, yo creo que somos muy trabajadores y muy estilo chino a la hora de poder responder con temas laborales. Así que todo este conocimiento de cultura de negocios, de cómo hacer negocios con China, de cómo hablarles de tú a tú, como diría el presidente Petro, de cómo de verdad en el entendimiento y en conocerlos, como dice Lina, desde China y no desde nuestros prejuicios de Occidente, pueden beneficiar no solamente la relación de inversión, la relación comercial, la relación cultural, sino el día a día del relacionamiento con más comunidad china que está llegando y con más oportunidades de nosotros ir a experimentar lo que es China. Muchas gracias. El tiempo es bastante corto. Quiero simplemente llamar la atención sobre lo siguiente. Normalmente nos han dicho, nos han mal informado diciendo que China tiene ventajas en el comercio mundial porque su mano de obra es barata. No es cierto. Fue cierto, posiblemente. Hoy la ventaja de China es por su gran desarrollo científico-técnico. Eso aplicado a lo que ustedes quieran, a la producción como a la logística. La ventaja de China es altísima. Menciono simplemente 7 factores de patentamiento en donde China es superior a todos los países. A una gran ventaja sobre Estados Unidos, pero al resto de países también. Entonces, eso hay que pensarlo con cuidado, informarnos bien. Y por otro lado, pensar que si negociamos con China, China gana algo en su negociación, lógico. China prácticamente ha sido el gran creador en el ámbito de la economía del comercio, desde muchos años. Y entonces habría que pensar si tenemos que estudiar mejor y ver de qué manera podemos negociar mejor. Porque les cuento a ustedes que si uno revisa las inversiones extranjeras directas que hemos tenido de Estados Unidos o de Europa en nuestro país, son inversiones, sí, que nos han convertido en consumidores tecnológicos, pero no hemos tenido transferencia
de tecnología. Con China está claro que debe haber transferencia de tecnología. Y eso significa que efectivamente, si uno importa y hay un efecto exportador, eso es el buen negocio que puede haber en las relaciones económicas internacionales. Muchas gracias a los mensajes que nos enviaron. Muchas gracias, profesora Lina, por su explicación tan importante que tenemos que tener. Y muchas gracias, la doctora Ingrid, por la orientación sobre lo que es la economía real. Colombia está muy atrasada todavía en las relaciones comerciales con China. Esperemos que estudiando mejor, y a los periodistas que estudien mejor, que lean, que se informen, no desinformen. De esa manera podemos tener buenas relaciones económicas internacionales. Y que lean muy bien el libro y lo compartan con sus hijos y estudiantes. Muchas gracias.